Nuestra obligación como padres no es solo preparar a nuestros hijos para la vida, sino también para la eternidad. Y yo he preparado un pensamiento, una enseñanza: lo que amas no está muerto. Lo que amas no está muerto. Yo no sé qué edad tienen tus hijos, yo no sé por qué circunstancia estás pasando. Tal vez tú dices, este mensaje no es para mí, pero yo nomás te digo, abre tu mente, abre tu corazón, deja que Dios te ministre, porque tal vez algo que tú aprendas el día de hoy se lo puedes compartir a alguien más. Lo que amas no está muerto. Noticia no comprobada. Génesis 45, 25, 28 dice así en el nombre de Jesús: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Aleluya. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. La vida de Jacob, un hombre bendecido por Dios, con promesa para su presente y para su futuro. Promesas que no tan solamente tenían que ver con su vida, sino con sus generaciones. Pero en la historia que nos vamos a enfocar, vamos a ver cómo Jacob fue un hombre que se dejó llevar o se dejó manipular por las circunstancias y sufrió una noticia realmente no comprobada de algo que no era verdadero. Y muchas de nosotras, a medida que pasamos por cosas difíciles, por crisis en la vida, tenemos esa tendencia a desenfocarnos, tenemos esa tendencia a preocuparnos en exceso, tenemos esa tendencia a agobiarnos por las cosas que no han sucedido y nos roban la paz, ¿sí o no? ¿Quién era José y qué representó José para Jacob? José, el primer hijo de Raquel, la mujer que verdaderamente Jacob amó. Fue José el hijo de la ancianidad, pues Jacob era de edad avanzada. José también era el hijo de toda su confianza. Tenía 17 años e informaba la mala fama de sus hermanos. José también se preocupaba por las cosas de su padre. José también era para Jacob el hijo de los sueños, y él lo amaba más que a todos sus demás hijos. Ciertamente nosotros decimos que queremos a nuestros hijos todos por igual, y yo no dudo de eso, pero hay una conexión con un hijo más que con otro, ¿sí o no? Pero en caso de Jacob había una preferencia muy marcada por José. José era amado más que los demás y su papá se lo dejaba saber. Y hasta le hizo una túnica de colores diferente a la de sus hermanos. Sus hermanos usaban túnicas de trabajo, eran túnicas cortas, y la de José era una túnica larga y de colores. Las túnicas largas y de colores eran usadas por gente importante, por príncipes, los sacerdotes, eran túnicas de realeza. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué representa José para nosotros? ¿Qué representa José para nosotros? Tal vez aquello que hemos amado mucho, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. También representa nuestros sueños, también representa nuestro ministerio, nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestro llamado, tener una familia estable, tener hijos sirviéndole a Dios. Representa también esos sueños, esos deseos, esos anhelos del corazón. Tal vez ese negocio, tal vez esa casa, yo no sé, pero tal vez eso puede representar para nosotros. Es por eso que
que podemos entender la reacción de Jacob ante la noticia que le dan sus hijos acerca de la muerte de José. 3 actitudes que lo llevan a sufrir tremendamente, prácticamente por el resto de su vida, por una noticia no comprobada. Esa misma actitud se repite hoy entre nosotras. A lo largo de nuestra vida podemos inclusive hoy estar sufriendo por algo que no va a pasar. Y si me enfermo, y si me pasa esto, y si esto, estamos sufriendo por algo que no va a pasar, y eso nos está robando la paz, eso nos está robando las ganas, eso nos está estancando, aleluya. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tal vez te sientes así, de esa manera, tal vez hay algo que te está reteniendo, te está agobiando y estás perdiendo la paz, aleluya. 3 reacciones muy comunes que podríamos sentirnos nosotros identificadas. Y yo quiero que tú pongas atención en esto y puedas abrir tu corazón. Número 1, Jacob se dejó llevar por lo que vio. Jacob se dejó llevar por lo que vio. Cuando vio la túnica y la sangre, empieza a llorar. Jacob solo vio la prueba que los hijos le trajeron, pero olvidó lo más importante, olvidó los sueños que Dios le había dado a su hijo. Jacob empezó a llorar y solamente vio la túnica llena de sangre, pero no vio la promesa, pero no vio los sueños que Dios le había dado a la vida de José. Inclusive cuando dice la palabra de Dios, porque José se los contó a su papá y dice que lo reprendió, pero dice, pero meditaba en su corazón, aleluya. Jacob en su corazón sentía que José tenía un llamado de Dios. Eso es que él meditaba en su corazón. Quizás él se decía, mi hijo tiene llamado, mi hijo tiene promesa, mi hijo Dios lo va a usar grandemente. Tal vez eso meditaba en su corazón, aleluya. Pero ante la evidencia que le presenta a sus hijos, se olvida de esos sueños, se olvida de los sueños que Dios tenía para la vida de José. Dios tiene planes para nuestros hijos. Hermana, yo no sé en qué circunstancias se encuentran tus hijos, pero Dios tiene planes para tus hijos. Dios tiene poderosos planes para tus hijos, para mis hijos, aleluya. Pero quizá lo que ahorita estás viendo no corresponde a los planes de Dios. Tal vez solamente vemos la indiferencia de nuestros hijos, tal vez solamente vemos sus debilidades, tal vez solamente vemos su mal comportamiento, su mala actitud. Como padres anhelamos que nuestros hijos les sirvan a Dios y continúen su llamado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios nos llamó a nosotros al ministerio, no solamente te llamó a ti, te llamó a tu esposo, sino que también llamó a tu familia, llamó a tus hijos de una o de otra manera. Para nuestros hijos hay un llamado especial de parte de Dios. He escuchado a varias personas o hermanas que me dicen, ay hermana, es que mis hijos no le quieren servir a Dios. No veas la señal, aleluya, ve la promesa. Es que mi hijo no lo veo con ganas, es que mi hijo lo veo muy pasivo. No veas la señal, ve la promesa. Es que mi hijo, si usted supiera que es un rebelde, no veas la señal, ve la promesa. Es que mi hijo, hermana, se apartó de los caminos de Dios y anda tomando, anda haciendo. No, vea la señal, ve la promesa, aleluya. Y esa es la pregunta que yo te vengo a hacer el día de hoy. ¿Qué estás viendo en tu hijo? ¿Estás viendo solamente la señal o estás viendo la promesa? Si vemos la señal, nos desanimaremos y debilitaremos nuestra fe. Dios tiene propósito para nuestros hijos, pues la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y
toda tu casa. Es por eso que yo te vengo a decir, crea las promesas de Dios. Cree que Dios tiene cosas grandes para tus hijos. No veas la señal, ve la promesa, porque Dios dice, si tú me sirves, si tu corazón está conmigo, va a haber bendición para tu generación. Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, hermana, es que mi hijo no quiere. No veas la señal, ve la promesa, aleluya. No mirando lo que no se ve, sino no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque nuestros hijos traen promesa. Dice la Biblia, yo bendeciré el fruto de tu vientre, aleluya. Y si fuera esa la única escritura que hubiera en la palabra de Dios, yo me aferro a esa escritura, porque Dios dice que Él va a bendecir el fruto de mi vientre. Bendita serás, aleluya. Oh, aleluya. Es por eso que yo te vengo a decir, no veas la señal, ve la promesa. Dios tiene cosas grandes para la vida de tus hijos. Número 2, Jacob habló irresponsablemente. Pues Jacob en Génesis 37:33 dice, Jacob dijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. José declaró muerte ante una noticia no comprobada. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar lo que hablamos, porque tus palabras y mis palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que repetimos en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que tener cuidado. Las cosas se dan en el acuerdo, donde dos o más se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, creyendo que lo que pidamos nos será hecho, aleluya. Y yo te vengo a decir, o te pones de acuerdo con Dios, o te pones de acuerdo con el enemigo. Hermana, como usted me dice que me voy a poner de acuerdo con el enemigo, nos ponemos de acuerdo con el enemigo cuando nosotros empezamos a decir, es que mi hijo está cada vez más peor, es que mi hijo no cambia, es que mi hijo dejó el ministerio, es que mi hijo no quiere servir, es que mi hijo esto, es que mi hijo... Empezamos a ponernos de acuerdo, es que mi hijo se va a morir haciendo lo que está haciendo. Eso es ponerse de acuerdo con el enemigo. Pero si nos ponemos de acuerdo con Dios y empezamos a declarar las promesas que Dios tiene para ellos, seguramente se van a cumplir. Y yo me pongo de acuerdo contigo, Señor, y yo creo que hay salvación para la vida de mis hijos, y me pongo de acuerdo con mi Dios, y yo creo que hay restauración para la vida de mis hijos, y me pongo de acuerdo con Dios, porque yo creo que ese ministerio que el Dios le ha dado a mi hijo, Dios lo va a usar poderosamente en el nombre de Jesús, porque mis hijos son bendición, aleluya. Nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, hermanas. No podemos estar hablando negativamente en contra de nuestros hijos, o porque estamos viendo sus actitudes. Eso no nos da derecho de decir que nuestros hijos no tienen promesa. Por eso es importante que nosotros podamos ver el potencial en ellos. Yo siempre les digo a mis hijos, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas, yo quiero que tú creas esa palabra, porque Dios va a hacer cosas grandes en la vida de ti, hijo. Y ¿sabes qué es lo que más le digo también a mis hijos? Le digo, ¿sabes? Eso que tú tienes, eso que tú estás manejando, es porque Dios te lo ha dado, porque la gracia, porque la misericordia de Dios está sobre tu vida, aleluya. Oh, yo me pongo de acuerdo con mi Dios, y yo digo, Señor, puertas abiertas para la vida de mis hijos en el nombre de Jesús. Esas puertas se van a abrir donde mi hijo vaya, donde mi hijo toque, esa puerta se va a abrir, porque la gracia, la misericordia está con mi hijo. Y yo me quiero poner de acuerdo con mi Dios. Yo no sé tú, hermana, pero para eso se necesita una mujer que esté orando, para eso se necesita una mujer que esté intercediendo, una mujer que tenga carga y que crea las promesas de
aleluya. Yo no sé cuántas se quieren poner de acuerdo con Dios, ¿sabes por qué? Porque lo que amas no está muerto, aleluya. Porque lo que amas aún vive, porque lo que amas tiene esperanza, porque lo que amas tiene la promesa de Dios en el nombre de Jesús. Yo no me pongo de acuerdo con el enemigo. Ciertamente mis hijos no son perfectos, pero yo creo que Dios los lleva de poder en poder y de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Número 3, Jacob se conformó con las circunstancias. Él no comprobó, no investigó, no hizo nada. Génesis 37:34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Dice la Biblia que Jacob lloró alrededor de 23 años. 23 años. Jacob era un hombre de campo. Jacob era un hombre que podía identificar olores. Era un hombre de campo. Y tal vez hubiera dicho: permítanme, déjenme ver si es la túnica de José, pero esta no huele a sangre de humano, esta es sangre de animal. Jacob se conformó con las circunstancias. Es por eso que como madres, nosotros nos tenemos que levantar, no nos tenemos que conformar, no nos tenemos que dar por vencidas ni actuar pasivamente. No, es tiempo de que mujeres levanten muros de protección alrededor de sus hijos, aleluya, y que puedan orar. Yo no sé si tu hijo tiene un ministerio en la iglesia, yo no sé si tu hijo es líder, pero yo me levanto hoy, intercedo por la vida de mis hijos y yo digo: Señor, protégelo, guárdalo en ese ministerio que tú le has dado, Señor, que tú estés con él, Señor Jesucristo. Es tiempo de que no te conformes, es tiempo de que actuemos más asertivamente, que salgamos de nuestra área pasiva y podamos tomar el reto, aleluya. Hermanos, nuestros hijos, nuestra generación no se puede perder. No podemos conformarnos nosotros de solamente nosotros ir a la iglesia y que nuestros hijos no. Pero para eso se necesita una mujer que esté dispuesta a pagar el precio por la vida de sus hijos. Y como te digo, a lo mejor tu hijo está en la iglesia, le sirve a Dios, ora por su ministerio, intercede por su ministerio, intercede por la esposa de sus hijos, aleluya. Que sea una mujer que ame, que sirva, que ame a Dios con todo su corazón, porque lo que amas no está muerto, está vivo, aleluya. Yo amo a mis hijos, aleluya, y hay vida en ellos en el nombre de Jesús, porque lo que amas todavía vive. Hay esperanza, hay promesa, hay salvación, porque lo que amas está vivo, aleluya. Y vemos el resto de la historia, y con esto estoy cerrando. Vemos el resto de la historia y vemos que Dios lleva con un propósito a José, lo lleva y José es vendido, y ustedes saben la historia, pero dice la Biblia: y Dios estaba con José. Y José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José, aleluya. Y así vemos sucesivamente toda la historia, porque Dios tenía un plan. El sueño de José tenía que cumplirse, aleluya. Es por eso que en el verso 25 dice, en el Génesis 45:25, y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía, aleluya. Oh, qué grande privilegio y qué grande bendición de que su papá pudiera ver por última vez a José, porque lo que amas no está
muerto, hermana. Yo les hago una invitación a que no veamos la señal, que nos enfoquemos en la promesa. Enfócate en la promesa que hay para tus hijos. Enfócate que Dios tiene cosas grandes para la vida de tus hijos. Madres de oración, hijas de Sión, es tiempo que se levanten esas mujeres apasionadas a interceder por la vida de sus hijos, por su ministerio, por lo que Dios les ha dado. Que el Señor me las bendiga. Gracias por esta oportunidad. Espero y esta palabra se haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida, porque lo que amas no está muerto. No veas la señal, enfócate en la promesa. Que Dios les bendiga.